Yo diría, queridos amigos y amigas, porque aquí, en Los Chavos, así nos sentimos, sin temor a equivocarme, puedo decir que así nos comportamos todos. Actuamos entre nosotros como verdaderos amigos. Estoy seguro de que esto que estoy diciendo estáis totalmente de acuerdo conmigo. Permitidme presentarme, aunque yo creo que todos me conocéis, pero puede ser que a lo mejor hay alguien de fuera y no sepa quién soy. Yo soy José Antonio Quiles Carrasco, el mayor de los Quiles. Hijo de Emilio, que lo tenemos aquí presente, y de Dolores, que ya no está con nosotros. No cabe la menor duda que para mí es un orgullo, es una satisfacción y una responsabilidad dirigirme esta noche a todos vosotros, en este pregón de las fiestas de San Antonio de Padua. Y aunque os parezca sencillo el dirigirme a vosotros en este pregón, no lo es, ya que en estos momentos, los años, la experiencia, la madurez, ahora, en estos momentos, eso no sirve para nada. Pues por un lado están los mayordomos, por otro estáis todos vosotros, y por otro está la dicha y el placer de hablar de mi pueblo, porque los Chavos son un pueblo. Y por supuesto que a ninguno de ellos quisiera defraudar. Así que si en algún momento me encontráis un poco nervioso o me encontráis un poco de titubeo, perdonadme. Sé que mis ilustres antecesores ya os han hablado de la vida de los Chavos, y a ciencia cierta, de forma magistral. Pero aunque no quisiera repetirme, es inevitable que la vivencia y la niñez y la adolescencia, todo, en todos los que me han antecedido, es muy parecido. Además, en los pregones ya está un poco implícito el hablar de la vida de los pueblos. Voy a tratar de no ser muy largo, pero quiero hacer un recorrido especial por lo que fueron los Chavos. Me detendré en algunas cosas y en otras las pasaré, porque si no sería demasiado largo. Y voy a hablar de la Almontara, mi querido Chavo, el lugar de mi niñez y mi adolescencia. Y voy a hablar de los cambios que yo he ido viendo. Todos los mayores van a recordar muy bien todo lo que voy a decir. Y los jóvenes, que deben escucharme bastante por su propia y para su mejor formación, deben conocer todo lo que voy a decir. Quiero dar las gracias, en primer lugar, de todo corazón, a Joaquín y a los demás mayordomos que me lo han pedido, al igual que a otros anteriores que me lo pidieron y que por motivos de salud no pude y me fue imposible complacerles, aunque el placer hubiera sido para mí. Quiero recordar a todos los que por motivos de trabajo o porque están lejos les es imposible venir aquí a esta fiesta de San Antonio. La inmigración, todos lo sabemos, entre otras cosas, tiene estos sacrificios. También quisiera traer a nuestra memoria, y de forma muy especial, a los que fueron nuestros antecesores y a los que los dejaron y que ya no están entre nosotros, pero que tanto nos gustaría verlos ahí sentados con todos. Permitidme nombrar a mi madre, que luchó lo inevitable para seguir acompañándonos. Tantos y tantos nos han dejado ya, bisabuelos, abuelos, padres, tíos, vecinos, y al evocarlo, sobre todo a los nuestros, y sobre todo a nuestra edad, a la edad mía y a la de muchos que me acompañan, hace que recordemos el tiempo de nuestra niñez y nuestra adolescencia y pensar cómo pasa el tiempo. ¿Os habéis parado a pensar cómo eran los Chavos de hace unos años? Seguro que en más de una ocasión, los que tienen mi edad, en charlas informales, hablando del progreso y de los cambios, o hablándole a su hijo o nieto de todo lo que ha sido su vivencia.
todos variamos, todos cambiamos. ¿Cómo hemos ido cambiando, podríamos decir? Porque ha cambiado no solamente nosotros, sino todo lo que nos rodea. Las personas, las formas de vivir, los lugares, el río no tiene nada que ver con lo que era. Los paisajes, el campo del rey tampoco se parece a lo que era. Todo evoluciona o cambia. Es muy importante que los jóvenes conozcáis el pasado de vuestros antepasados. Aunque esté algo lejano para vosotros, es vuestro pueblo el que debéis de conocer, porque son vuestras raíces, y conociendo y amando ese pasado, os hará mejores como personas, que es lo más importante, y también os hará mejores en el futuro, ya que todos somos, en gran parte, una consecuencia de ese pasado, tanto de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros amigos y de los lugares donde vivimos. Y a partir de ahí se forma y somos cada uno de nosotros, aunque seamos diferentes, distintos, cada uno de nosotros. Y sigo recordando, hoy toca eso, volver un poco a nuestro pasado, porque muchas veces dicen que cuando nos vamos haciendo mayores nos gusta recordar mucho el pasado. ¿Os acordáis de la canalilla? Algunos, posiblemente de los jóvenes, no sepan ni lo que era, pero para nosotros, ¿cómo olvidar la canalilla? ¿Cuánto me gustó el nombre que eligieron la Asociación de Mujeres? Quiero felicitar a quien tuviera esa buena idea. ¿Cuántos recuerdos me trae la canalilla? Cuando yo no levantaba un palmo del suelo y era más delgado que un fideo, bajaba a dar de beber a toda una retahíla de bestias, mulas, yeguas, caballos, sobre todo en verano y 2 veces después de la trilla. Me parece estar viendo y oyendo a la tía Pepa y sobre todo a mi querida tía Encarnación, advirtiéndome que tuviese cuidado, que algún día me iba a pasar algo. Tuve la suerte y aquí estoy con todos vosotros. De todas maneras, recordando la niñez, qué diferentes eran los padres y los niños de entonces a los de ahora. Y cuando bajaba con mi yegua, igual que otros niños como yo, con 4 cántaros, y que bajábamos a la canalilla porque solo servía agua para las cosas de la casa, no servía para beber. La de beber la traíamos del río, que entonces sí que estaba limpia y clara y se podía beber. Y éramos tan pequeños los niños que bajábamos, que llenábamos los cántaros a la mitad en el caño que caía, en el pilar de la canalilla. Y con un jarro de porcelana, terminábamos llenándolo ya puestos los cántaros en la aguaera. Aguaera era así como nosotros le llamábamos. ¿Cuánta agua gastaba mi abuela?, me decía. Y mucha más gasta mi madre. Eso me lo repetía cada vez que me mandaban a por agua. Y desde luego, qué triste es verdad, sí. Qué pena abandonar las cosas que tan importantes fueron para los chavos. Algo habría que hacer. Incluso en ese camino que bajaba, y que tantas veces lo bajamos muchos de los que están aquí presentes. Y eso, si se arreglara, sí que sería una buena ruta del colesterol, porque ahí no habría peligros de coche. Después, hablando del agua, continuando con el agua, llegaría el caño, ese caño tan famoso que ya nos proporcionaba agua para toda la casa y que no había ni que bajar al río ni a la canalilla. Y luego llegaría el triunfo final, porque llegó el agua potable dentro de las casas, con sus grifos y con todo. La alegría fue de todos estos inventos, nos iba cambiando poco a poco, porque veíamos que cada vez nos acercábamos un poquito más al progreso y a lo que nos contaban de otros lugares.
Pero aún tenemos algo muy pendiente, todos los chaveros y los que no son chaveros. Es muy importante que se siga reclamando, porque aún falta que el agua de ese pantano tan cerca que tenemos llegue a estos campos que nos rodean y que viviríamos de otra manera si ese agua estuviera aquí. Y aunque no quiero meterme en política, todo aquel que no apoye y que no haga todo lo posible y lo imposible para que ese agua llegue aquí, no deberíamos votarle nunca. Antes os he nombrado de pasada la palabra trilla, trillar. ¿Recordáis lo que era trillar? Claro que sí, los que son como yo, pero los jóvenes lo dudo. Pero supongo que los abuelos están y estamos para eso, para explicar a los nietos lo que era trillar y lo que era ablentar. Era una época en que los chavos estaban llenos de eras, delante o detrás de las casas. Siempre había una era, aquel círculo redondo apostado para poder trillar. En aquellos primeros tiempos, que yo recuerde, había un trillo, pero un trillo de ir de pie. Era muy difícil mantener el equilibrio de pie, sobre todo cuando algunos de los mocosos como yo queríamos subirnos al trillo y agarrarnos fuerte para ir dando vueltas a la persona que dirigía a las mulas y a ese trillo. Pronto llegarían los trillos de ir sentados. ¡Qué maravilla! ¡Qué cambio tan grande! Eso sí que nos gustaba subirnos y ahí no había tanto peligro. Y después de trillar había que ablentar. Yo recuerdo todavía muy bien en los años 50 que ablentar era levantar lo que se había trillado con una pala y estar siempre a expensas del viento, porque si era muy fuerte no servía y si era muy flojo tampoco. Pero también el que abentaba debía de saber subir la pala y la cantidad para separar bien lo que era el trigo de la paja. Era tiempo donde el trabajo, especialmente de los hombres, era muy duro, como todo el trabajo del campo. Por fin llega una ablandadora, una máquina que la tenía que manejar el hombre y que tenía que saber, puesto que tenía que llevar el mismo ritmo, pero que cuánto trabajo ya evitaba. Poco a poco, pero sin detenerse, los cambios se iban sucediendo. Estos inventos mejoraban cada día más y eran muy beneficiosos para todo el campo. Después llegaría la ablandadora de motor. Una andaba sola, solo había que ponerla en marcha, echarle gasolina y echarle ya la miel trillada y ya funcionaba sola. Otro de los grandes inventos. Y ya, que contar, eso ya sí que lo conocéis todos, la cosechadora, esa máquina que lo hace todo, automáticamente. Una de aquellas ablandadoras, quiero recordarla, porque sigue un poco abandonada. Una de aquellas maravillas que entonces era una maravilla para facilitar el trabajo de los hombres del campo, seguía abandonada allí en la puerta de Benigno o en la puerta de Metisabel, triste, sola, desfigurada, pudriéndose. Que dicho sea de paso, esa máquina, esa ablandadora, la ha visto más de media España. Al igual que han visto más de media España las puestas de sol del campo del Rey, los barrancos, el río, los almendros en flor o las cuevas, cuando a mí se me ocurre de vez en cuando subir fotos a la página del tiempo, una página del tiempo que tiene José Antonio Maldonado, aquel que antes decía que iba a pasar cada día en nuestro cielo. El campo del Rey y alrededores, antes,
estaban sembrados de cereales, trigo, cebada, centeno y avena. De ahí de que hubiera tanta era y tanta trilla. Nada que ver con el paisaje actual. Aunque, de todas maneras, si yo me remonto a cuando era muy pequeño, el paisaje era más parecido, aunque no eran los mismos árboles, pero era bastante más parecido al de hoy. Estaba lleno de encinas, como nosotros le llamamos las carrascas. Dominaban todo el paisaje, pero poco a poco fueron cortándolas, fueron talándolas para hacer carbón vegetal y también para dejar mucho más espacio libre para poder sembrar los cereales. Si alguno quiere ver cómo se hacía un horno de carbón, que mire la película Taxio y verá cómo se hacían ese horno que se refleja en la película, cómo se hacían en el campo de Rey. Parece, además, aunque hace muchísimo tiempo, que estoy viendo a mi abuelo Antonio vigilar esos hornos para que saliera carbón y no ardiera. Los jóvenes que me pueden escuchar pensarán, ¿cuánto tiempo hace de eso ya? Pero no hace tanto tiempo, no es tan lejano, aunque os lo parezca. Bueno, yo sí que soy mayorcete, tengo ya algunos añillos, por eso tengo tantas vivencias y por eso podría estar muchas horas contando las cosas. Cuantos más años se tiene, más experiencias se pueden contar. Y yo voy a dar, para no ser muy largo, un giro en parte a todo lo que estoy hablando, porque desde luego podría hablar de muchísimas más cosas y me quedo con la gana de hablar de lo que era el río, porque el río era un hervidero de gente, sobre todo en verano, a todas horas, y sembrado hasta arriba. He hablado de muchos cambios, pero hay algo que no ha cambiado en los chaveros, porque yo no me acostumbro a decir las almontaras. Los almontaras las digo un poco como a los finos, pero a mí me gusta decir los chavos. El que no han cambiado las personas, y me refiero a su interior, a su fondo, a su base, a la raíz que tiene el chavero de buena persona, de gran persona. El chavero o la chavera. De vez en cuando habréis notado que digo chavero o chavera, paisano o paisana. Esto es un poco el defecto profesional. No dejo de ser maestro, aunque me haya jubilado ya. La gente de los chavos, de las almontaras, tanto monta tanto. Los hombres y mujeres de aquí se sienten muy orgullosos de serlo. Todos presumimos de ser de los chavos y nos sentimos felices de ser de esta aldea, de estos campos, de estos barrancos, de este río, de este secanal algunas veces. Los hombres y mujeres de las almontaras son, para mí, y lo puedo comprobar, y todos sé que estáis conmigo, son trabajadores, son laboriosos, son emprendedores, son formales, son serios en todo lo que hacen y desarrollan. Y si no lo saben, se preparan para serlo. Sí, estos hombres y mujeres son orgullosos, o somos orgullosos, pero tomando este término de orgulloso como una cualidad, no como un defecto. Es el ser orgulloso en forma positiva, pero tomando este término como una gran cualidad de la persona. Es el ser orgulloso que las personas tienen que tener en la vida para superarse, para progresar, para hacer algo más en la vida. Si quieren seguir avanzando y seguir siempre adelante para mejorar en su trabajo, como persona, en su vida, y hacer progresar y avanzar a todo el círculo que le rodea, no solamente a su familia, sino a todo su pueblo. No cabe la menor duda que los chaveros somos distintos, somos diferentes, somos, no sé, de otra forma de pensar y de ver, y en eso también nos sentimos orgullosos. Y aquí precisamente voy a nombrar a alguien que a los jóvenes les sonará, pero que los mayores saben muy bien quién es. Doña Encarnación Pellicer Sánchez. Parece mentira, pero a través de los años
no se me ha olvidado ni el nombre ni los dos apellidos. Aquella maestra recta, seria, dura, estricta, pero es que todas las escuelas antes eran así, aquí en cualquier lugar del mundo, no solamente de Andalucía, de España y de Europa. Pero era una maestra muy trabajadora. Qué gran cualidad eso de ser trabajador, porque yo he presumido de que soy andaluz, he emigrado, he estado en varios sitios, pero he presumido de que aquí somos muy trabajadores. Ella siempre usó el nombre de las almontanas, nunca decía cabos, ella siempre decía los almontanas. Y cuánto bien hizo a todos los que vivíamos en esas montañas. Y ella sola, no había nadie más, solo ella. Esta comunidad progresó y avanzó gracias a ella. Esta comunidad, esta aldea, era antes bastante más numerosa de lo que es en la actualidad. Y en aquel entonces eran tiempos muy difíciles. Quisieron llevársela a Castilla o a otros sitios, pero ella se mantuvo fiel a su almontana. Son muchos los alumnos que dejaron, y alumnas que dejaron el listón muy alto, allí donde se presentaban, en pruebas, en exámenes o en lo que fuera. ¿Cuántas horas dedicaba? No es su horario escolar, vivía exclusivamente para enseñar y hacer avanzar a los de las almontanas. Pero aparte de todas esas cualidades de las que estoy hablando de doña Encarnación, perdonad, pero la garganta, entre la lectura y la emoción, se queda muy seca. Yo, como me siento muy orgulloso de ser chavero, voy a seguir hablando de ese orgullo y de que todo el mundo tiene que seguir sintiéndolo. Como os decía, aparte de esas cualidades, de esa maestra, de su gran mérito, que nadie puede dudar de él, también hay que decir y destacar que doña Encarnación encontró, y no hay que olvidarlo, no lo podemos olvidar porque sigue existiendo, encontró unos alumnos y unas alumnas excepcionales, una muy buena materia prima a la que enseñar. Y así ella pudo desarrollar su extraordinario trabajo y así más fácilmente llegar a todos los finales felices a los que llegó. Son muchos los que somos herederos de ella. Por tanto, vemos que uniendo, como en una aleación, como en una simbiosis, por un lado la calidad, el trabajo y el buen hacer de una maestra, y por otro, unos alumnos dispuestos a esforzarse, a aprender cada día más, a ser mejores en su trabajo, a seguir fielmente sus indicaciones de aquella pobre de nosotros que no lo siguieran. Y todo esto era lo habitual en los alumnos, trabajadores y queriendo siempre seguir adelante. Y ahora que tanto de moda está todo lo relacionado con la alimentación y con la cocina, se puede decir que sería como darle a un magnífico cocinero unos extraordinarios ingredientes, una extraordinaria materia prima, como eran los alumnos y las alumnas de las montañas. Por lo que el resultado ya se sabe cuál es, todo el que tengo delante de mí, todos vosotros. Y está a la vista porque los chavos siguen siendo los chavos. Unos magníficos chaveros y chaveras, unos magníficos de entonces y de ahora, porque todos los más jóvenes también venís de aquellos años de los que estoy haciendo mención. Pero no hay que olvidar que aquellos alumnos y alumnas, aunque trabajaban y se esforzaban, detrás de todo había unos padres, unos abuelos y hasta una familia
que siempre estaban y estuvieron detrás del cañón, siempre estaban vigilando y siempre estaban arreándonos y siempre estaban a favor de la maestra. No puedo, volviendo a citar a mi madre, casi nunca le decía, me ha castigado la madre, me lo guardaba, porque siempre me decía, algo habrás hecho. Por lo tanto, para que no tuviera los castigos, pues me callaba y a ella no se lo decía. Y así eran, y así son, y así serán las personas, las gentes de los chavos, aunque no tengan, la gente de los chavos, aunque no tengan un chavo, ya lo buscarán. Saben hacerlo y saben conseguirlo, porque son, como he dicho antes, trabajadores, luchadores, orgullosos, siempre mirando delante, porque esa fuerza y esa calidad de personas, todos lo llevamos y lo lleváis en la sangre, lo llevamos en los genes. Yo quiero acabar ya, aunque podría seguir horas y horas, pero tranquilo que no lo haré. Porque aparte de no enrollarme demasiado, que ya estoy bastante nervioso. Y es que nos enrollamos. Los killers, como todos los que nos conocéis sabéis, solemos enrollarnos un poquito más. Así que solo deciros, para terminar, que a pesar de los malos tiempos que corren y de los tantos recortes que nos inundan en educación, en sanidad, en servicios, por todos lados. Nosotros, todos nosotros, no vamos a recortar, vamos a derrochar. Y vamos a derrochar alegría, y vamos a derrochar sonrisas, ganas de pasarlo bien. Vamos a derrochar esas cualidades de buenos anfitriones para el que no es de aquí se sienta como si fuera de aquí, para que todo el que venga se sienta feliz y contento de haber venido a los chavos, a las salmontanas. Derrochar ganas de disfrutar, derrochar ganas de pasarlo bien en las fiestas de San Antonio de Padua del año 2013. Muchas gracias a todos y que vivan las salmontanas, que vivan los chavos, que vivan los chaveros y las chaveras y que viva San Antonio de Padua.